Había una vez una pequeña gota de lluvia llamada Naui, que vivía en las altas montañas. Naui era curiosa y siempre se preguntaba sobre el propósito de su propia existencia. ¿Quién es ella? Un día, mientras caía suavemente, decidió buscar respuestas y emprendió un viaje hacia el Tlalocan, allá donde está Tlaloc. Naui descendió por las laderas de la montaña y llegó a ese majestuoso teocalli dedicado al 100% al estudio del tiempo, es decir, al estudio y comprensión de Tlaloc. Con timidez se acercó y pidió un poco de sabiduría. Tlaloc se manifestó y le dijo: «Querida Naui, cada gota de lluvia que cae es única y especial. Aunque parezcas pequeña e insignificante, tienes un propósito importante en el ciclo de la vida. Eres esencial para mantener la tierra fértil, alimentar a las plantas y proveer de agua a los seres vivos». Toda esta manifestación, la pequeña gota de lluvia Naui la comprendió a través de la interpretación de las nubes, del sonido del viento y de la importancia del rayo. Manifestaciones que conjuntamente hacen a Tlaloc. Naui, emocionada por las palabras y por la manifestación de este mismo, se sintió inspirada y llena de propósito. Quería desempeñar su papel de la mejor manera posible. Es entonces cuando nuevamente Tlaloc se manifestó en la forma de un rayo y le dijo: «Observa cómo tus compañeras gotas nutren la tierra sedienta y cómo las plantas crecen gracias a tu ayuda. Tú eres una fuerza poderosa de la naturaleza y tu contribución es invaluable, Naui». Cada susurro del viento de Tlaloc se sentía más fuerte y con confianza en el corazón acuoso de Naui. Ahora ella comprendía que no importaba cuán pequeña fuera, su impacto podía ser grande y significativo. A partir de ese momento, Naui se comprometió a ser la mejor gota de lluvia que pudiera ser. De regreso a las altas montañas, Naui comenzó a caer con determinación y entusiasmo. A medida que se unía con otras gotas de lluvia, formaban un torrente poderoso que nutría la tierra y renovaba la vida en cada rincón. Naui viajó en ríos, escurrió por troncos, navegó en mares y experimentó el largo océano. Las plantas se volvieron más verdes, florecientes, los ríos fluían con vigor y los animales encontraron refugio y sustento. Naui se dio cuenta de que su contribución, por muy pequeña que pareciera, era esencial para mantener el equilibrio y la armonía en el mundo. Desde ese entonces, Naui le agradeció mucho a todas las manifestaciones que Tlaloc tiene y comprendió que Tlaloc no es una figura palpable, es todo lo que comprende el fenómeno de llover: viento, nube, rayos, centellas y lluvia.